Tu motivo necesita ser más grande que el miedo, más fuerte que la duda, más claro que el cansancio. Quiero empezar esta conversación contigo con una pregunta que tal vez nunca te hayan hecho de forma directa. ¿Cuánto de tu vida es realmente obra de tus elecciones y cuánto es producto de tus miedos? Antes de que respondas, piensa conmigo. ¿Y si todo aquello que crees que es imposible es solo el reflejo de los límites que aceptaste como verdad? Hoy, quiero invitarte a embarcarte conmigo en un viaje que puede cambiar la forma en que piensas, sientes y actúas ante tus mayores desafíos. No es solo otro video motivacional. No es otra historia de superación genérica. Es una inmersión profunda en la esencia de la mente humana y en la delgada línea entre vivir atrapado y vivir con propósito. Quiero revivir cada segundo de este viaje junto contigo que estás aquí ahora. Porque yo también he tenido mis momentos de duda. De mirar la vida y pensar, ¿será que todo esto es realmente para mí? Sé lo que se siente ver a personas brillar, crear, conquistar, mientras sientes que hay una fuerza invisible tirándote hacia abajo. Y fue precisamente esa sensación lo que me hizo buscar respuestas. Fue ahí donde descubrí a Napoleón Hill. No la versión superficial de los libros de autoayuda, sino el verdadero principio detrás de cada línea escrita por él. La mente humana es una fábrica de realidades, y todo lo que eres hoy es reflejo de aquello que aceptaste mentalmente ayer. Tú y yo estamos a punto de entrar en la mente millonaria que Napoleón Hill descubrió. Y no, cuando digo mente millonaria no estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de valores mentales, de riqueza interna, de audacia para transformar pensamientos en materia, ideas en resultados, fe en acciones concretas. Hoy, vamos a analizar el proceso mental detrás de la construcción de cualquier gran victoria. Y no importa si tu objetivo es financiero, emocional, espiritual o profesional, los principios son los mismos. La mente que crea riqueza es la misma que construye libertad. Pero todo comienza con una decisión. ¿Vas a ver este video solo como espectador o vas a vivir esta historia como protagonista? Si llegaste hasta aquí, comenta motivación y verás cómo tu vida se dispara y prospera. Hazlo porque cada palabra escrita tiene el poder de reprogramar tu valor, de renovar tu foco. Es una forma simbólica y poderosa de decirle a tu mente, yo elijo participar en mi propia transformación. Voy a contarte algo que pocos entienden. La duda es el ancla que te sujeta. El miedo es la prisión que construiste para ti mismo. Y cada vez que dudas, cada vez que piensas en hacer algo y retrocedes, estás reforzando los barrotes de esa prisión. Por otro lado, cada vez que te mueves, incluso con miedo, incluso sin garantías, abres una rendija de luz. Le confirmas a tu mente que estás dispuesto a crear tu propia realidad. Ese es el juego de la vida. Ese es el juego que Napoleón Hill desveló. Y ese es el juego que voy a enseñarte a ganar. ¿Pero será posible? Puedes estar preguntándote. ¿Es posible? Sí. Y es justamente eso lo que vamos a descubrir juntos. En este video, vas a entender cómo personas comunes, sin herencia, sin contactos poderosos, sin diplomas brillantes, alcanzaron lo extraordinario simplemente porque aprendieron a controlar sus pensamientos. Porque transformaron deseo en acción, fe en persistencia, planes en riqueza. No estoy aquí para darte respuestas hechas. Estoy aquí para encender la chispa. Para mostrarte que, dentro de tu mente, existe un mecanismo tan poderoso que, cuando se activa, hace que el universo se mueva a tu favor. Y necesito que estés conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que viene ahora es crucial para tu crecimiento. El mapa mental de la transformación. Vamos a entrar ahora en el corazón de este proceso. Porque si en el primer capítulo abriste la puerta de la percepción, ahora es hora de cruzar el corredor de la transformación. Esto no es solo contenido, es el mapa mental de alguien que osó desafiar su propia realidad con las armas invisibles de la conciencia. Quiero que imagines un personaje, alguien común, como tú y yo. Creció creyendo que el éxito era privilegio de otros. Vio sus sueños archivados por críticas, falta de recursos, frustraciones acumuladas. Pero en algún momento del camino, algo cambió dentro de él. No fue un milagro externo. Fue un despertar interno.
Y ese despertar comenzó con un momento de shock, cuando percibió que su mayor prisión no eran sus circunstancias, sino sus creencias. Reconoció que vivía dentro de una prisión mental sin barrotes visibles, pero con muros fortalecidos por el miedo y la falta de fe en sí mismo. 1. El reconocimiento de la prisión mental. Reconocer esta prisión es como finalmente ver los grilletes que antes eran invisibles. Es entender que existe un conflicto interno. Por un lado, el deseo de algo más grande, de ese algo más que no te deja dormir, y por el otro, el miedo a fallar de nuevo. En ese momento, el protagonista se enfrenta a lo que Hill llamaba mente superior contra mente inferior. La mente inferior ama la comodidad. Siempre intentará convencerte de que no es el momento, no va a funcionar, esto no es para ti. Pero la mente superior, esa es movida por propósito. No busca comodidad, busca progreso. Y entonces, en un momento de frustración profunda, este protagonista toma una elección: cambiar. Y lo que cambia no son los factores externos. Cambia la forma en que organiza sus pensamientos. Percibe que, al igual que una construcción, su vida necesita un plan. Un propósito definido. 2. La elección del propósito definido. Napoleón Hill afirmaba que lo que la mente humana puede concebir y creer, puede lograrlo. Solo que esta frase no es solo bonita, es una fórmula. Y como toda fórmula, necesita ser aplicada con precisión. Entonces el protagonista decide: voy a construir riqueza. No porque quiera presumir, sino porque entendí que la riqueza es el reflejo de una mentalidad consciente, organizada, disciplinada. Escribe su propósito, con detalles. Lo lee todos los días. Lo visualiza. Lo repite hasta que sus pensamientos y emociones estén alineados con el destino que quiere crear. Y puedes preguntar: ¿pero esto funciona? Y yo respondo con otra pregunta: ¿y qué has conquistado sin antes haber pensado, sentido y deseado con intensidad? Cuando defines un propósito claro, activas un mecanismo mental llamado foco selectivo. Es como si tu cerebro comenzara a filtrar oportunidades y conexiones que antes eran invisibles. La mente comienza a proyectar la solución incluso antes de que aparezca el problema. Quien quiere construir un puente no comienza por la madera, comienza por la visión del puente terminado. Luego comienza a planificar. Y aquí entra la tercera fase. 3. La ejecución del plan y los obstáculos. Puedes tener el mejor plan. Puedes tener la fe más inquebrantable. Pero encontrarás obstáculos. Eso está garantizado. Porque, como Hill mostró en las historias de Carnegie, Ford y Edison, el universo no entrega poder a quien no está dispuesto a probar que lo merece. Los obstáculos no están ahí para detenerte. Están ahí para fortalecerte. El progreso real solo ocurre cuando aprendes a enfrentar el dolor con sabiduría y disciplina. En los primeros días, todo parece imposible. Es rechazado. Pasa noches sin dormir. Pierde dinero. Es criticado por su propia familia. Todo lo invita a rendirse. Y en varios momentos casi cede. Pero entonces, recuerda su propósito. Vuelve a leer las palabras que él mismo escribió. Recita en voz alta: yo soy el mayor responsable de la realidad que construyo. Y entonces, algo sucede. La mente comienza a adaptarse a las dificultades. Aprende a pensar estratégicamente. Si el plan A falla, crea el plan B. Si el plan B falla, arriesga el plan C. Persiste con inteligencia. Se adapta con fe. Y es aquí donde la mayoría se rinde. Pero él no. Y entonces, llega la parte menos glamorosa, pero la más decisiva, de la historia. 4. El acto final de la persistencia. Esta fase no es sobre grandes victorias externas, es sobre pequeños ajustes internos. Es el momento en que entendió que el miedo no desaparece, lo que cambia es su capacidad de bailar con él. Napoleón Hill llamaba a esto la transmutación de la emoción. El miedo se vuelve acción. La duda se vuelve planificación. La ansiedad se vuelve combustible. En este punto, el protagonista ya se ha convertido en alguien que piensa como un millonario. No por el dinero en la cuenta, sino por la forma en que interpreta problemas, oportunidades y fracasos.
Aprendió a ver el fracaso como parte de la ruta, no como señal de derrota. Entendió que no hay atajos, solo un camino revelado paso a paso. ¿Y quién está viendo todo esto siente, por qué conmigo nunca fue así? La respuesta es simple. Porque tal vez estás viviendo tu historia con guiones prestados. Porque tal vez todavía estás pensando demasiado y actuando de menos. Pero este video es el puente. El puente entre la reflexión y el movimiento. Porque al igual que él, tú también tienes una mente capaz de construir lo imposible. Y la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con todo esto ahora? Porque llegó el momento más profundo de la historia. La hora en que el protagonista enfrenta su mayor obstáculo. Aquel momento en que todo está en riesgo, en que el sueño parece implosionar ante la realidad, pero él aún no se ha rendido. El clímax, el test de la trascendencia. Ahora estamos en el momento más intenso de esta travesía. Si hasta aquí acompañaste la evolución del protagonista, el reconocimiento de su propia prisión mental, la elección de un propósito claro, la ejecución disciplinada de un plan, y la persistencia que transformó frustraciones en combustible, ha llegado la hora del todo o nada. El momento en que todos los principios son puestos a prueba. Y es aquí donde verás si construyó una mentalidad resistente, o solo memorizó conceptos bonitos. Imagina esta escena con todos los detalles. El protagonista está al límite de sus fuerzas. Nada está funcionando como debería. Los planes están fallando uno por uno. Los resultados no llegaron. La duda, esa vieja enemiga, volvió con fuerza total. Y el miedo, ese monstruo sigiloso, se traga todo lo que construyó mentalmente. Se mira en el espejo y se pregunta, ¿me equivoqué de camino? ¿Y si nada de esto vale la pena? Es aquí donde ocurre el momento crítico. Es cuando la mente entra en guerra consigo misma. Y todo lo que se aprendió hasta ahora se resume en una única prueba. ¿Vas a rendirte o vas a trascender? En ese instante, recuerda las palabras de Napoleón Hill: toda adversidad, todo fracaso, toda angustia trae consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. No es solo una frase bonita. Es un código. Un comando mental que, si se comprende en profundidad, cambia tu comportamiento en momentos críticos. Decide entonces hacer algo diferente. Algo que pocos hacen cuando todo parece perdido, se entrega al proceso, pero no a la derrota. Reconoce la imposibilidad de la situación. No intenta disfrazar el problema. Lo enfrenta. De frente. Porque el secreto de la superación no es fingir que el problema no existe, es mirar el caos y decir, yo sigo en control de lo que veo, siento y hago. Y entonces hace el movimiento final. La acción última. Aquella que exige todo lo que tiene. La fe que tiene que ser más grande que el miedo. El valor que tiene que pesar más que las dudas. Toma su plan, lo revisa una última vez, ajusta lo que puede y da el primer paso hacia el riesgo. No hay garantías. Solo la certeza de que nunca más podrá volver a vivir de la misma forma. Es como si el universo estuviera esperando esa declaración de fuerza. Y en las horas siguientes, algo increíble comienza a suceder. Aquella puerta que nunca se abría, se abre. La persona que nunca respondía, responde. La idea que parecía desperdiciada, se convierte en el cimiento de algo grandioso. Todo comienza a alinearse. No de forma mágica, sino porque una mente enfocada y persistente activa percepciones, conexiones y oportunidades que permanecerían invisibles para cualquier otra persona. Ese es el punto de inflexión. El cambio de la mente, de la energía, de la realidad. Porque él no cambió el mundo, se cambió a sí mismo. Elevó su nivel de conciencia. Y cuando esto sucede, el mundo no tiene elección, tiene que acompañarlo. Y fue así como lo logró. El plan mental funcionó, y él fue libre. Libre de la prisión que él mismo había construido. Libre para crear. Para liderar. Para prosperar. No por la ausencia de obstáculos, sino por la presencia de una mente entrenada, preparada, incansable. Y cuando mira hacia atrás, se da cuenta de que la mayor victoria no fue el resultado material, sino la transformación interna. Lo que conquistó dentro de la mente fue más grande que cualquier cosa que podría haber construido fuera de ella. Y ahora,
tú estás ante el mismo dilema que él enfrentó, rendirte o trascender. Seguir repitiendo viejas historias o iniciar un nuevo capítulo de tu propia vida. Porque este momento es tuyo también. La conclusión, tu mente es el suelo más fértil. Cuando llegas hasta aquí, algo dentro de ti ya cambió. La historia que acabas de ver no es solo sobre un protagonista distante, es sobre ti. Sobre el poder silencioso que existe dentro de cada pensamiento que permites vivir en tu mente. Sobre la fuerza que has ignorado mientras el mundo distraído intenta convencerte de que solo lo externo importa. Pero ahora, ya lo sabes. Ahora, tienes una llave, y esa llave se llama conciencia. Acabas de ver cómo una simple decisión, creer en un propósito mayor que el miedo, puede transformar destinos enteros. No estoy hablando de magia, ni de suerte. Estoy hablando del poder implacable de la persistencia mental. De la autoridad que nace de la claridad. De la grandeza que se construye en la oscuridad, cuando nadie está mirando. Ese es el legado de Napoleón Hill. Esto es lo que su filosofía ofrece. Una dirección para quien está cansado de vivir a la deriva y quiere construir su propia ruta. La verdad es que no necesitas esperar a que nadie más te salve. Ni una oportunidad perfecta, ni un escenario ideal. Solo necesitas elegir. Elegir pensar como alguien que está construyendo riqueza interior antes de cualquier riqueza exterior. Elegir lidiar con el dolor del crecimiento, en lugar de convivir con el dolor silencioso del arrepentimiento. Y esta elección tiene un precio, pero también una recompensa. Y hoy, sabes que vale la pena. Porque cuando entiendes que tus pensamientos son semillas, dejas de permitir que cualquier cosa crezca dentro de ti. Comienzas a proteger tu mente como el suelo más fértil del universo. Y entonces, mi pregunta para ti es simple. ¿Qué vas a plantar a partir de ahora? Si este video tocó tu corazón, si alguna parte de esta historia encendió fuego en tu espíritu, quiero hacer una petición que va mucho más allá de números. Comparte este video con alguien que lo necesite ahora. Puede ser ese amigo que se perdió en sus propios errores. Puede ser un familiar que está atrapado en el miedo. Puede ser tú mismo, dentro de un año, buscando un recuerdo de donde todo recomenzó. Compartir este video es más que un gesto, es un acto de convertir el conocimiento en una herramienta de transformación colectiva. Y si esta historia te conectó con la grandeza que ya existe en ti, entonces te invito a seguir caminando conmigo. Aquí, en el Faro del Saber, cada video es una llama encendida en la oscuridad de las dudas. El próximo video que quiero que veas es sobre otro principio poderoso de la filosofía de Hill, cómo transformar el fracaso en combustible para el éxito. Verás cómo personas que lo perdieron todo usaron la inteligencia emocional y la claridad mental para volverse indestructibles. Ahora, antes de terminar, quiero recordarte aquello que puede marcar toda la diferencia: el me gusta que dejaste, la suscripción que hiciste y la campana activada no son solo clics, son compromisos. Compromisos con tu mente, con tu propósito, con tu voz interior pidiendo una vida más grande. Este fue un paso más de nuestro viaje. Y no importa dónde estés ahora, si aún saliendo de la zona de confort o ya tocando las puertas de tu próximo nivel, lo más importante es que estás en movimiento. Mente fuerte. Corazón firme. Mirada alineada con lo que quieres construir. La historia continúa. Y yo estaré aquí para guiarte en cada capítulo. Porque esa es la misión del Faro: iluminar los caminos internos antes de que comiences a caminar por los externos. Hasta la próxima.